Bueno, entonces, te decía que nosotros tenemos un sistema trifásico tetrafilar, que lo voy a dibujar acá, ¿sí? Que es el transformador trifásico que tenemos en la subestación y que generalmente es estrella a nivel residencial o también a nivel industrial, también es estrella generalmente. Que este sistema tiene un sistema, una fase y un neutro. ¿Y qué dijimos? Que si de pronto conectamos un motor, estamos conectando una resistencia y una bobina, básicamente. Eso es un motor. Ese es el circuito de un motor. Y que cuando conectamos ese motor, se nos genera un desfase entre el voltaje y la corriente. Y ese fenómeno ocasiona la generación de tres potencias. De una potencia activa, de otra reactiva y de una aparente. Que la activa se nos da en vatios, que la reactiva nos da en voltiamperios reactivos y que la aparente, que es la que entrega la fuente, se las da en PA. Y que la pelea ahorita es con esta reactiva. Yo puedo controlar esta reactiva. Yo la activa no la puedo controlar. Yo cuando me compro un motor de un caballo, es de un caballo. Yo no puedo decir que voy a bajar el medio peso, no, es de un caballo. Yo no puedo controlar esta activa, ¿no? Si yo cargo mi motor a un caballo, esto se me pone en 746 vatios, caballo. Y esta reactiva me la da muchas circunstancias bajo el punto de vista de diseño. Si yo utilizo en mi motor materiales de baja calidad, pues esta reactiva me va a subir. Si yo utilizo en la fabricación de mi motor procesos no muy precisos, pues esta reactiva me va a subir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se sube esa reactiva, esos voltiamperios se suben también. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Las empresas están cobrando la potencia activa y parte de la reactiva. Parte de la reactiva. O sea, hasta coseno de phi 0.9. O sea, que hasta que tenga un factor de potencia de 0.9. Factor de potencia es igual a 0.9. Significa 0.9. Que el 90% de este BA se vuelva activa. O sea, que si yo doy 100 voltiamperios, 90 que sean vatios. Y si no, pues le cobro. Entonces, ahí está la pelea. Nuestro factor de potencia no puede bajar de 90, el 90%. O sea, que si yo tengo un factor de potencia del 80%, significa, un ejemplo, que si yo estoy dando 100 vatios, 80 vatios se están volviendo activos. Y el otro porcentaje, que es la suma vectorial, en reactivo. Entonces, van a cobrar hasta determinado punto. Por decir algo, digamos que desde acá a acá no me van a cobrar, ¿sí? Pero que si me paso de esta franja, que coincide que pasó del factor de potencia, yo ya se van a cobrar. Y aquí para allá, lo que me pase, lo cobro, ¿sí? Esta es la reactiva que no cobran y esa es la reactiva que cobran. Los vatios siempre los van a cobrar. Pero si usted controla esa reactiva, entonces no le van a cobrar la reactiva. Entonces, generalmente lo que hacen es conectar
un condensador en paralelo con la carga. Lo pinto de amarillo porque es el que yo necesito para poder bajar. Este amarillo significa este vector. O sea que si yo represento este motor en un triángulo, la reactiva capacitiva la voy a representar en un vector. La reactiva capacitiva solamente va a haber una potencia, que es esta. Que es esta. ¿Sí? O sea que cuando yo pongo la reactiva capacitiva, que es, estos también son bares, pero ya saben que el efecto es diferente. Entonces me corrige a llegar al verde. O sea que cuando yo hago este triángulo y le conecto más este condensador, lo voy a poner de negro más bien. Se nota. Voy a poner aquí. Este triangular, este condensador, más este triángulo, este motor, más este condensador, me va a dar un triángulo diferente. Me va a dar un triángulo cuya potencia activa va a ser siempre igual. Pero la potencia reactiva va a mermar. O sea que la aparente me va a mejorar. Ahí, ¿qué pasó con este BA? Se mermó. Ya que está entregando la fuente ya es menos. Mientras en el primer caso acá, la potencia que entrega la fuente es más. Cuando yo le instalo este condensador aquí en paralelo, me corrige el factor y me vuelvo eficiente en el manejo de esa potencia. Hay una eficiencia de la energía en esa parte. Entonces, ya no me la cobra. Por consiguiente, esta corriente que circula acá me va a mermar. ¿Por qué? Porque si me merma este voltaje, si me merma esta potencia, y si el voltaje es el mismo, porque el voltaje, digamos que sean, pongámosle que esto sea 128 voltios, y cuando me merma acá, el voltaje va a seguir igual. Entonces, cuando merma la potencia, es que por consiguiente la corriente va a mermar. ¿Por qué? Porque aquí hay una corriente que echa para arriba y otra corriente que genera el contrario, para abajo. Entonces, es esta menos esta, vectorialmente. Entonces, a la final, la corriente que está entregando la fuente va a ser menos. Si entrega menos corriente, aquí hay dos alivios en la energía. Primero, el primer alivio, que la fuente de energía está dando menos energía, menos potencia. Y segundo, que la corriente en la línea se merma. Entonces, si se merma la corriente, el I cuadrado de R que llaman, que es las pérdidas en el cobre. El I cuadrado. El I cuadrado R por I cuadrado por R, que es la resistencia del conductor. ¿Qué le va a pasar? Va a bajar también. ¿Qué pasa cuando el I cuadrado R merma? Las pérdidas de energía por conducción se merman. Si la corriente merma, la temperatura merma. O sea, hay un alivio
completo en la red cuando hay una corrección de potencia. O sea que usted cuando implementa una corrección de factor de potencia a través de un condensador, aquí lo estamos haciendo monofásico. No solamente corrige la potencia que entrega en la fuente, sino que también la corriente en la línea la merma. ¿Y qué pasa si la merma? El I cuadrado de R, que es las pérdidas en el cobre, se disminuyen. Disminuyen. No sé qué preguntas tengan. Profe, pero la aparente nunca cambia. La aparente es igual en las dos Sí. años. No, la aparente merma. Ojo. Ah, ok. Esta aparente merma. Lo que yo le trato de decir es que es como ese mismo voltaje, porque ese voltaje no lo va a cambiar usted. Usted cuando pone este condensador, ese voltaje no lo cambia. Entonces, si no cambia el voltaje, ¿qué tiene que cambiar cuando es aparente merma? La corriente. Merma también. Voltaje igual. Entonces merme corriente. Esto es fantástico. Esta gestión. La única que no cambia entonces sería la activa, profe. La activa siempre va a quedar igual. Sí, señor. Sigue siendo un caballo, si es un motor. Sigue siendo un caballo. La activa nunca va, usted no tiene forma de variar la activa. ¿Cómo varía usted la activa? Apague la fábrica y váyase. No trabaje más. Apague y vamos. Apague y vámonos. Ahí sí ya se acaba la activa, sí. Pero mientras la empresa está funcionando, no tiene forma. Si usted necesita levantar una mole para un segundo piso a través de un motor, él le pone los caballos y venga para arriba y vea, ahí le van a cobrar, ¿sí? Le van a cobrar un caballo, hermanito, yo no sé, ¿para qué mueve 75 kilos? Que es que está muy caro, entonces no mueva 65 kilos, mueva 40. Ahí no hay nada. Activa usted la merma cambiándole la carga, pero si es la misma carga, ahí está presente, sí. Lo que pasa es que la reactiva usted sí la puede manipular. ¿Cómo la puede manipular? Primero por un buen motor. No, que trabaje con un campo magnético muy bajito, de menos de 16 Gauss. Que todos los elementos que estén construidos, las balineras, el rotor, esté con un material muy adecuado para que no genere reactivas. ¿Qué más? Que la fabricación sea automática y que no sea tan artesanal, pues la reactiva también va a mejorar. Nosotros tenemos, ahorita hay factores de potencia en motores muy buenos, de 0.9 y bueno, lo que pasa es que hay una cosa, muchachos. Cuando usted le dicen que el factor de potencia es de 0.9 es a plena carga. Pero entonces la cargabilidad del motor no siempre la ponen a plena carga. Entonces la bajan un poquito como al 80%. O sea que si el motor es capaz de subir una tonelada, no, 800 kilos. Entonces ya el factor de potencia varía también. Por eso el factor de potencia de placa, que le dicen de placa, se ve en la placa, es el nominal. Es un caballo. Cuando usted le ponga un caballo, va a tener un factor de potencia de 0.9. Si usted no le pone sino medio caballo, el factor de potencia va a ser menor. O sea que el porcentaje va a ser 80%, 70%. Esa es la dificultad. O sea, profe, que uno va a corregir el factor de potencia del nominal que trae el motor, no del que esté consumiendo en el momento. No, del que esté consumiendo en el momento. Del que esté consumiendo. O sea Si que, usted compra, por ejemplo, si sí, yo, el motor está funcionando a media carga, o sea, sí, no está utilizando su potencia máxima, sus caballos máximos, yo corrijo el factor de potencia de lo que está usándose en el momento. sí, En caso señor. tal, cambia la producción, digamos que ahora le está entrando más arroz a esa zaranda, o no sé. ¿Okay?
tendría que otra vez cambiarle los condensadores a uno o a otros demás. Algo así sería. Corregirlo Bueno, otra vez, patrón. usted puede, ahorita cuando dominemos un poquito la corrección de factores de potencia, usted puede buscar un rango, ¿cierto? Usted busca un rango. Ahora, esa variación, la variación de la carga en el tiempo de una empresa es muy importante, porque no hablemos pues de que varía carga, sino que se apaga un motor y prende el otro, y luego prendieron 5 por allí, y allí 7, y se apagaron todos, y volvieron y prendieron todos, porque puede suceder así, ¿no? Eso hace que se genere un perfil de carga, y eso hace que yo ya no tenga un condensador, sino varios, para atender la fluctuación del factor de potencia. Pero no puede ser manual, sino es automático. Entonces ya existen bancos de condensadores con 7 bancos puestos ahí que tienen una tarjeta inteligente que le dicen, vea, entre estos 2 condensadores, apagues en estos, vuelven estos 2, hacen una combinación de acuerdo a la carga que tiene la empresa. Como automatización, profe. Como y las venden, bancos de condensadores de 7 pasos, de 5 pasos, de 12 pasos, automáticos, claro que sí. ¿Y ¿sabe dónde ponen los condensadores? En la fuente. Porque ya, como aquí estamos mostrando solamente un monofásico, usted ya tiene motores trifásicos también. Y tiene el elevador del ascensor. Y también tiene la motobomba de las piscinas. O sea, hay una cantidad, y la motobomba de las piscinas prende nada más cuando se están bañando, cuando se necesita. El ascensor prende cuando se montaron 2 personas y luego se monta un corto en el segundo piso. Y bueno, entonces se genera, ya es a nivel trifásico. Nosotros estamos viendo la corrección monofásica, ¿no? Ya la trifásica ya la vamos a analizar la próxima clase, ¿cierto? Es muy sencilla. Si me entienden esta, me van a entender también la otra, que es la trifásica. Generalmente, muchachos, la corrección del factor de potencia se hace trifásico. Se hace con bancos de condensadores trifásicos. O sea que internamente, muchachos, internamente hay 3 condensadores dispuestos así. Después lo vamos a ver, pero bueno, se me adelantó con una pregunta bacana la pregunta. Entonces, mira que yo tengo un condensador acá. Y aquí están mis 3 líneas. Estas son mis 3 líneas. Y yo tengo aquí ¿cuántas líneas? En este condensador, ¿cuántas líneas tengo? 3. Y me voy las 3 líneas porque ¿qué configuración tiene este condensador? Triángulo. Triángulo, muy bien. Aquí hay 3 líneas, vea, me voy con 3 líneas también y me conecto acá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fase 1, fase 2 y fase 3. Y conecté el condensador ya. Después lo vamos a ver, es bien sencillo. Bueno, yo puedo tener un banco de 12 pasos. Por favor, después de que yo hice el análisis, eso sí es algo apasionante también, eso es otra gestión importante. Este tema es robusto. Este tema es robusto. Pero ahorita que yo tengo un perfil, porque por la mañana arrancan todos los motores. A las 9 se apagan la mitad. A las 12 se apagan casi todo. Después de las 3 se prendieron todos. En diciembre me tocó hacer puros lapiceros y me tocó lápices y entonces full. En enero ya hice todos los lápices, entonces ya vendí toda la producción, pero ahí empiezo a guardar para el stock bajo. Despachemos gente, trabajemos con el 80% de la gente, pero cuando hay menos personal también, la factoría baja también de carga. Y el factor de potencia empieza como un yo-yo, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Cuando usted da el ejemplo del arroz,
digamos que no nos enfoquemos solamente a una máquina, sino a varias. Se prendió uno, se prendió el otro, apagó el otro, apagó el otro. Entonces, el factor de potencia está como un yo-yo de arriba para abajo. Pero el banco de condensadores también está taque, entrando. Yo tengo 5 bares, 10 bares, 5 kilobares, 10 kilobares, 15 kilobares, 20 kilobares, 30 kilobares. Y voy a combinar esas de acuerdo a los bares que yo necesite. Por ejemplo, en esta amarilla, aquí en esta amarilla, estos son los bares, estos son los, digamos que en esta amarilla hay 10 voltiamperios reactivos. Y en esta verde, sea 20 amperios reactivos. Cuando esté este perfil, necesito ¿cuánto? 10 bares. Entre. Ah, que es que se apagó este y prendió entre el de 20 kilobares. Que es que necesito 30. Entonces entre el de 10 y el de 20. Y entraron las dos. Se suman. Entonces, ese tema es extenso. Y es una gestión eficiente. Cuando usted sea capaz de ponerle el analizador de red una semana en una empresa y coger los datos y los perfiles y decir, y tirar cuenta y decir, vea, ya le tengo la solución. Dígame, es un banco de 80 kilobares, 12 pasos. El primer paso es de 5 kilobares, el otro es de 10, el otro es de 2, el otro es de 20, el otro es de tata. La combinación de todo va a suplir todo el perfil que usted analizó de la empresa. Ahora, cuando la empresa se apagó toda, ¿qué tiene que pasar? Se bajó, se salieron también los condensadores, porque no pueden haber ningún condensador pegado en la red. Apagaron la compañía. ¿Qué pasa, profe, si queda pegado? Genera energía. Venga para acá. Consume. Porque vea, le voy a decir por qué. Así por qué. Buena pregunta. Resulta que cuando empezó el factor de potencia, estaban los contadores que medían nada más voltiamperios reactivos inductivos. Inductivos. Entonces usted decía, no, yo me compro inductivos. Yo me compro, vea, un condensador de 30 bares, de 30, y listo. Se lo pongo y vaya, vámonos. No necesito banco. ¿Por qué? Porque eso me lo manda el mismo. Pero resulta que cuando apaga esto, quedan estos locos prendidos. Y quedó una reactancia capacitiva así. Al contrario. Y eso también es energía. Y entonces resulta que los operadores se dieron cuenta y cambiaron los contadores. Y yo, ojo, señores, ya no solamente nada más vamos a contar reactancia inductiva, sino capacitiva. O sea que si a mí se me queda pegado un condensador, eso me lo cobran como si fuera reactivo. Tema interesante. ¿Preguntas? Profe, ¿cómo es la sumatoria de las dos, de la reactiva inductiva y la reactiva capacitiva? Cuando yo sumo las dos, ¿me tiene que dar 0 o...? Oh, mira, vean, muy sencillo, vean. Esto es sumando y restando. ¿Inductiva, sí o no? Esto es inductiva. Digamos, te doy un ejemplo. Poco. 100 voltiamperios activos. Cuando yo le pongo un condensador, le puse un condensador en paralelo. Capacitiva, ¿cuánto es? 20 voltiamperios reactivos. ¿Cuánto dio? ¿Cuál es la suma de esos dos? 100 menos 20. 80. 80. Entonces esto me dio
una reactiva inductiva de 80. Ah, bueno, la puse en negro. Tiene que ponerlo negro. Listo, 80. Lo que pasó acá, vea lo que pasó acá. Digamos que aquí son 30. De acá a acá son 30. Cuando yo le pongo un condensador de 10, ¿cuánto me queda? 20. Lo corrijo, véalo acá, el 20, véalo acá, el 20 es este. Lo corrijo. Cuando yo lo corrijo, me da otra aparente, véala acá. Me la puso más pequeña. Y otra pregunta, profe. En la clase pasada, usted mencionó que siempre se va a generar una reactiva que va a quedar ahí siempre, un poquitico. Sí, señor. Si, si mi condensador es mucho mayor y se come ese poquitico de reactiva que yo debo dejar, el motor no me prende. Sí le prende. Sí le prende. Sí le prende, pero va a tener un efecto en la red al contrario. Cuando se vuelve, su circuito se vuelve capacitivo. Le voy a pintar un circuito inductivo. Este es un circuito inductivo. Le voy a que yo me equivoqué y le puse un condensador que no era. Y se me ponía así. Y esto es un circuito capacitivo. O sea, cuando usted le digan, no, es que ese circuito se le volvió y es inductivo, normal. Pero cuando se le vuelve capacitivo, la red se le sube el voltaje por un fenómeno que ya vamos a ver más adelante y se le ponen 135 voltios. Y empiezan a tener problemas los motores. ¿Por qué? Porque el motor, venga, yo estoy diseñado para trabajar con 120 voltios, me están dando 135. 128 está muy bien porque la caída de tensión me llegan acá. Digamos que me llegan los 120. ¿Cierto? 128, caída de tensión. Eso es otro fenómeno que caída de tensión. O sea, hay una tensión que le cae acá. Pero cuando tiene 135 voltios, me están llegando aquí 130 voltios. Y un motor se quema cuando le llega un voltaje o muy bajito o muy alto. Entonces el motor se puede funcionar, pero en condiciones anormales. Ya empezó, venga, estos motores, ¿por qué se están calentando? Y suenan todo raro. Porque porque cuando yo le aplico un voltaje mayor, se genera un flujo mayor dentro del motor. Y cuando se genera un flujo mayor, empieza a haber más pérdidas por la reactancia inductiva y todo eso. O sea, es un degeneramiento. Entonces, es malísimo que la red se vuelva capacitiva. Malísimo. O sea, que si de pronto yo le pongo un condensador que son 100 bares y le pongo uno de 150 y se me fueron las patas, es malísimo. Porque empiezan a calentarse todos los motores y a echar humo. Y decir, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué está calentando? Hay más pérdidas. Pues se descompensa todo. Usted en vez de poner la píldora para quitarle la fiebre, se la aumentó. Este tema es supremamente importante. Es del que más. Porque la gestión eficiente, aquí un colega me decía, que es que hay que ponerle sensores de movimiento a la iluminación, y tal, que vea, que cuando no vea gente que se apague, eso es gestión. Sí, eso es gestión. Eso es gestión eficiente, pero el primer paso. Es una gestión eficiente de energía, claro, pero es una gestión lógica, una gestión que a cualquiera se le ocurre sin necesidad de estudiar gestión eficiente de energía. No, la gestión eficiente de energía es este tema y otro tema que vamos a ver más adelante, varios temas. Eso sí es gestión eficiente. Que usted diga, que usted diagnostique, venga, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa línea está
capacitiva. Y resulta que usted se va al tablero de control y hay un contactor pegado. Y resulta que se fue usted para el banco de condensadores y hay un condensador dañado en corto. Y resulta que usted se fue, bueno, y hay muchos fenómenos que le dan eso, porque el capacitor, el banco de condensadores se dañan también, se dañan como los motores. Y van perdiendo capacidad y ya no se vuelven tan capacitivos. Entonces ya no tienen 10 bares, sino 5. Y venga a ver qué le pasa, diagnostiquemos a ver. Eso es un diagnóstico interesante. Venga, ese banco de capacitores, ¿hace cuánto los tienen? Hace 8 años, cosa gobernada ya no sirve porque, mire, vean la factura. Venga a ver qué pasa. Es diagnosticar un daño. Y es sencillo, es muy sencillo. Pero este es un parámetro de gestión eficiente del que más. ¿Preguntas? Profe, Profe, Sí, hágale, compañero, hágale. hágale usted. Que ya he preguntado ya varias veces. Pregúntelo de Ah, más. bueno. La pregunta es, entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta para comprar un motor? Bueno, la eficiencia es muy importante, Camilo. Es súper importante. O sea, un motor, usted tiene que llegar a ser capaz, más adelante que lo vamos a ver, rendimiento, de decir, vea, si usted se compra este motor que le vale 400.000 pesos, pero ese motor le vale 200. No, ya es de 200. Pero este tiene un factor de potencia de tanto y una eficiencia de tanto. Si usted se compra ese motor de 200, en comparación con el de 400, usted se va a ahorrar tanta plata. Y o sea que la plata que le invirtió al motor de más, la va a recuperar en 4 meses. Y ya lo demás es ganancia. Lo mismo va a pasar con esta corrección de potencia, muchachos. Esta parte de acá, venga, se las voy a señalar con negro. Si usted no tiene este condensador, se la cobra. Y si este motor funciona todo el día, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 24 días, multipliquen 1.100 kilovatios hora, 1.100 pesos por kilovatio hora. Puede llegar a tener un gasto adicional de 300, 400, 1.000.000 de pesos. Mire, yo una vez corregí el factor de potencia en una empresa que cortaba madera. Era un motor grande. No tenía necesidad de banco de condensadores. ¿Por qué? Porque nada más tenían ese motor. ¿Qué más tienen ustedes? No, pues las lamparitas, el toma y los computadores. Yo no hay que concentrar con este loco. Entonces yo me paré en el motor. Y ¿cuánto le llega a ustedes la factura? Ah, me llega 500.000 pesos. Claro, yo medí el factor de potencia, que eso se lo voy a enseñar a medir. Claro, está en 0.7. O sea que el 70% de la energía nada más la utilizaba en la parte activa. Claro, y se la cobran. De las que más, 45 grados, el coseno de phi. Y resulta que yo llegué y le compré el condensador, se lo puse y ya. Y no le cuesta tanto. Y entonces me dijo, y entonces, no, pero venga, papi, venga, siéntese acá, vean. Esto, el primer mes, de pronto le van a cobrar lo que llevamos, que es que ya usted le hicieron el corte tal día y estamos a tal día, yo le voy a montar, me demoro 3 días para montárselo, y se quedó usted 15 días con ese factor malo, pero después no le van a cobrar, o sea que a usted le van a llegar
el primer mes le va a llegar ya a 250, pero después del segundo mes no le tiene por qué llegar. ¿Verdad? Y uno tiene que ser efectivo con la información y con el conocimiento. Si a usted le llegan 200, le llega un peso más, yo se lo pago. Con esa condición, venga, pues, ¿dónde le firmo? ¿Ya? Pero es porque el fenómeno hay que conocerlo. Como el fenómeno de la eficiencia, cuando me decía Camilo que tengo que tener en cuenta para comprar el motor. Entonces, tengo que tener en cuenta para comprar el motor que voy a arrastrar. No, es que eso es para subir esta cosa. Segundo, eso se lo voy a enseñar. Segundo, ¿qué más debo tener en cuenta? Bueno, el voltaje de alimentación que sea el que yo necesito. ¿Qué más? Si es monofásico o trifásico. Ah, que va a ser trifásico. Listo. ¿Qué más? Que el factor de potencia no pase de 0.9. No se baje de 0.9. ¿Sí? 2, 3, 4. La eficiencia, que ya después vamos a hablar qué es eficiencia en un motor. Que la eficiencia sea siquiera del 90%. Eso es lo que hay que tener en cuenta. La velocidad también. La velocidad del motor. Ahora bien, muchachos. Hay actividades que ni para qué le digo. O sea, yo no me puedo, bueno, yo lo puedo hacer. El programa no lo hace. Es decir, yo le voy a calcular qué motor necesita para eso. Entonces se vuelve un diseñador, ¿cierto? Ese programa no es para diseñar. Este programa es para gestionar, ¿cierto? O sea, por ejemplo, decir, vea, mire, está llegando la energía muy cara. ¿Qué pasa? Mire, es que lo que pasa con este motor. ¿Sí? Es diagnosticar eso. Usted llegar y determinar que el motor está mal comprado, bueno, o que está generando muchas pérdidas, o que no es eficiente, que el motor tiene una eficiencia del 70%, y usted decir, mire, este motor, una eficiencia del 70% le está generando a usted unas pérdidas de tanto, que si compra este motor, que la eficiencia es del 90%, que va a ser más caro, lo cambia, coge el motor, véndalo por chatarra, y usted en un mes ya no va a tener ese problema. O en 30 días, o en 3 meses. Eso es una gestión. Otra gestión es que usted le diga que es el tema que estamos hablando. Profe, ¿y cómo le digo yo al financiero cuánto es que se va a ahorrar? Nosotros lo vamos a calcular. Todo eso lo vamos a hacer nosotros. ¿Cuánto se va a ahorrar en plata? Sí, señor. Con el Digamos, arreglo de los capacitores. sí, señor. Sí, señor. O sea, nosotros, a ver, por eso, muchachos, yo no quise que me hicieran las actividades, esas actividades que me proponen el programa, no me gustan. Yo le dije al jefe, a mí no me gusta esa actividad, no hágalas, porque no dicen nada. Ojalá yo les abriera otra actividad, no dicen nada. O sea, no enfocan nada. Miren, el programa lo voy a enfocar en la eficiencia energética, de la parte eléctrica, ¿no? A mí me corresponde la parte eléctrica. En la que yo creo que la gestión que deben de tener ustedes ante una empresa, un diagnóstico. Pero venga, señor, ¿por qué no hace un diagnóstico? Entonces yo tengo que enfocar muy bien el tema en este parámetro, en otro parámetro que yo llamo regulación también, en otro parámetro que yo llamo eficiencia, armónicos, ¿cierto? Armónicos. Armónicos, eh, eh, en plantas solares, en que ustedes entiendan esa parte. O sea, el programa es un poquito extenso. Espera un momentico, yo contesto un momentico esto. Ya. Un momentico. Sí.
Estoy en clase. Mami, estoy en clase, ahorita te llamo. Bueno, ok. Entonces, ¿qué quiero yo? Quiero yo que usted entienda bien el fenómeno. Que lo que me pregunta Camilo, ¿cómo le hago para decir al financiero? Con números. Con números. Con cálculos. Es que el cálculo no es solamente para calcular corrientes. No, el cálculo estable es. Pero como Sí. la energía eléctrica cambia sus tarifas como quiera, No, las tarifas no la han cambiado mucho, Camilo. Antes pero las han metido un poquito. ellos facturan depende de la bolsa y un poco de cosas. Sí, pero usted dice, haga el cálculo a cómo están las tarifas ahorita. Eso sí ya es más difícil, ya es otro cuento. Ya, ¿Sí? Usted dice, mire, vea, con esta tarifa, pues mire lo que se va a ahorrar. Muy bueno usted, por ejemplo, también entender sobre la parte solar también, plantas solares, porque eso es gestión de energía. Eso es gestión de energía. Usted decir, vea, monte una planta aquí de tanto y se ahorra el 30% y le vale tanto. Sin trabajo ninguno. Eso es gestión. Del lado de acá, la interpretación de verdad. Gestión no es que se apague el bombillo y todo eso, sí, eso es gestión, pero no es, eso lo gestiona todo el mundo. Gestión es yo llegar y decir, no voy a coger no voy a coger el ascensor, no voy a ir a pie, bajo la escalera y subo. Eso es gestión, muchachos. Eso es, uno tiene que meterse en la cabeza en lo que está metido. Gestión es eso. Gestión es usted llegar y en vez de que leer un tinto en un vaso desechable, usted tener su copita y yo lo hago. Yo en el maletín pongo el vasito y, pero voy a tomar tinto, vea, póngamelo acá. Porque la hecha de ese vasito se necesita energía eléctrica. Y yo, con el vasito que llego para que me den el tinto, estoy gestionando la energía también, eficientemente. Que no me parece lógico que yo tenga un vaso aquí en mi casa y vaya, me digan, venga, deme un desechable, lo traje, deme otro desechable. Y hay gente que se toma 4 o 5 tintos, se toma el primer tinto y ¡pum! Me duele. A mí me duele. Tampoco eran para tirar una cosa así. Sí. Entonces yo lo primero que hago por la mañana, a veces bajo el ascensor a pie. Lo subo, a veces lo dudo para subirlo, pero a veces cuando estoy animadito lo subo. Entonces, gestiones son muchas cosas. Eso es un parámetro importante. Ese es de los más importantes que hay. Gestión es una elegancia. Por eso yo les invito a que cuando yo les ponga las actividades, pónganse las pilas, no se duerman. Que miren dónde vamos. Ahorita van a ver ustedes el ejercicio tan bacano, porque yo busco un video, porque la parte virtual es muy importante. El video, es mi estrategia. Yo busco un video y lo busco y busco y lo busco y lo busco a que estés, porque yo ya los conozco a ustedes y conozco qué estoy haciendo. Entonces yo los proyectos paro y analizo, y ya les tengo un video muy bacano de factor de potencia. No sé si tienen alguna otra pregunta. sí, ¿cómo podríamos hacer una práctica real? ¿Usted nos podría mostrar una práctica real? A ver, a mí se me hace complicado, pero yo voy a hacer todo lo posible. A ver, yo tengo varios inconvenientes. Voy a mirar a ver si de pronto voy a hacer un video. ¿Les parece? Sí, interesante. Les voy a hacer un video real, ¿sí? Me esperan un poco. Voy a ver si de pronto la semana lo hago. Y sí, me parece interesante, vea, para que me puso a pensar usted y ve, lo voy a hacer en Gaira, allá en el centro de formación. ¿Allá hay motores? Sí, y capacitores.
Capacitador Ya. es didáctico, ¿no? Didáctico. Entonces voy a hacer la práctica. Sí, didáctico. Sí, señor. Voy a hacer la práctica y voy a hacer lo posible para hacer ese montaje. Me parece buena idea, Camilo. Tengo una pregunta, profe. El Sí, señor. condensador trae los motores monofásicos, perdón, 220. Ese condensador no es para corregir factor de potencia, ¿no, verdad? No, eso es para desfasar el voltaje y la corriente en un motor monofásico para que arranque. Ese es un condensador de arranque. Si ese condensador se daña, no arranca el motor, pero no tiene que ver nada para corregir. Eso es un condensador aparte. Ok, profe. Se no corrige nada. No corrige nada, solamente le ayuda a arrancar. Le ayuda a arrancar Y el motor. está conectado así igualito como ese. No. Hay una conexión ahí dentro del circuito de excitación. Bueno, ya eso te cuento más que no va al caso. Yo vuelvo y le digo, ¿cómo le explico yo a usted? La electricidad es infinita. ¿Sí? Yo me tengo que enfocar en la parte general. Yo no voy a ponerme y me voy a meter adentro del motor, sino que usted lo sepa diagnosticar. ¿Sí me va a entender? Motores, Sí, yo me puedo quedar aquí dando 6 meses, 8 meses de motores, pero no es la idea. No es la idea del programa. Ahora, que usted quiera aprender, vale, excelente. Pero el enfoque del programa es que usted pueda diagnosticar una gestión, digámosle esa palabra. ¿Cómo así que una gestión? Voy a gestionarles a ustedes un banco de condensadores. ¿Para qué? Para volver eficiente la energía. Siempre la palabra es la que yo me enfoco. Y el currículo, la estructura curricular. Yo no me voy a poner a darles automatismo y motores. Es un tema muy bonito, muy bacano, pero me desenfoco del programa. Una Preguntas. consulta particular, profe. Sí, señor. Yo tengo una bicicleta eléctrica Ajá. que trabaja con un motor trifásico. Tiene un controlador eléctrico. Pero La la bicicleta fuente, eléctrica con un motor trifásico. sí, pero la fuente pues son baterías, Ok. un banco de baterías. Sí. Ese motor de esa bicicleta eléctrica me genera también, eh, hay que hacerle corrección de potencia para que consuma menos o no. Pero usted está seguro que el motor es trifásico. Claro, porque es un motor brushless trifásico. ¿Cómo? Un motor brushless, los que no traen escobillas. O sea que Pero tiene 3 baterías. muy extraño. Debería ser un motor DC. Eso trae, es igual que un aeromodelo de los que funcionan ahora. Trabaja Pero, con 5 sí, baterías de 12 voltios sí, que le generan 60 voltios DC. sí, Y luego pasa por un controlador trifásico. de velocidad que lo que Ya. hace es transformar la corriente directa en AC. alterna. Sí, señor. Le hicieron una Entonces me vuelta de yo. pregunto, ese motor que trae ahí en la llanta de esa bicicleta también genera eh, los mismos problemas que estamos hablando, Sí, y si le hago corrección de potencia sí me van a hay, durar, sí me hay, duran más las pero pilas o no. sí, señor. Sí, le puede durar más las pilas, claro. Pero a veces, como esos sistemas electrónicos, si es de buena tecnología, ellos mismos corrigen el factor de potencia. Es como las Sí, plantas solares. Los inversores, en las plantas solares, ¿qué pasa? Usted genera DC y convierte a C.
trifásica, bifásica o monofásica. Y las plantas solares, el factor de potencia lo corrige. Es más, hasta corrigen el de la empresa. Muchas Las veces. plantas orales. Sí, señor. Pero esas, ¿cuáles son las que generan, las que se trabajan Sí, con paneles. con gasolina o con paneles No, solares? paneles solares, con paneles solares. Ya, Los paneles. Los que usted ve ahí, los paneles. sí, 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 Eso. Yo digo plantas solares son esas. Para mí son plantas ya. solares. Son ellos que cogen el voltaje ese y lo convierten en alce trifásico. Pero corrigen el factor de potencia. Ahora, no sé si ese inversor que usted tiene allá también corrige el factor de potencia. Si no lo corrige y usted es capaz de leérselo y es capaz de puede colocar un condensador y le puede durar más la pila, sí, señor. Pero no creo, yo creo que le corrige el factor de potencia. ¿Usted cree que la misma bicicleta la corrige, el factor de No, potencia? el sistema que convierte de DC a AC, ese es el que Sí. corrige. Sí, ese es el que corrige. O sea, el inversor. El inversor. Sí, señor. Mande una foto de esa cicla, Camilo. Sí, me la tiene que enviar porque hicieron la vuelta al bobo. Yo lo cojo de 6 ya. Lo que pasa es que para manejar la velocidad sale 3 cables. Es que, O sea, es un motor que trabaja con corriente alterna. sí, 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 sí. Tiene que enviarme la fotico también. Y la placa de características de eso. Ya. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta, muchachos? Este tema es muy bacano. Bueno, yo les voy a ver qué horas son. Es muy interesante. Bueno, vamos a ver. Les voy a poner el video. Ah, el video. ¿Cómo? Les voy a compartir y voy a poner el video que les tengo aquí de un cálculo bacano. Eso es, me gustó mucho como él lo trabajó. Excelente. Ventana. A ver, ¿qué pasa aquí? Ejercicio. Bueno. Del factor de potencia. El enunciado de... Estoy compartiendo. Sí. Sí, profe. Espera un momentico, yo. Este computador está en la pausa y cogí. Bueno, vamos a El mirar. ejercicio lo encuentran ustedes en el libro de Sadiku, que se llama Análisis de circuitos eléctricos, y dice lo siguiente. Cuando se conecta una línea de potencia de 120 voltios RMS a 60 Hz, una carga absorbe 4 kilovatios con factor de potencia atrasado de 0.8. Halle el valor de la Pero capacitancia tal vez no se necesaria ve. factor de potencia ¿Cómo? a 0.9. No se ve sin una cuadrícula. Bueno, Sí, entonces la cuadrícula. apuntemos los datos. Tranquilo que está la cuadrícula. Es que le arranca ese video así. Arrancó bueno. muy mal. Pero el hombre me gustó mucho ese video. Tiene el audio muy bajito. De todas maneras, yo les voy a compartir el link. Pero excelente para que lo estudien, ¿no? Yo. Tenemos que el sistema o la carga se alimenta con un voltaje de 120 voltios RMS, también conocidos voltios AC, a una frecuencia de 60 Hz. Se presenta entonces una potencia, un consumo de potencia de 4 kilovatios. Como vimos previamente, la potencia activa se da en vatios, es decir, 4000 vatios, que es 4 kilovatios, es la potencia activa, la que hemos denominado P. Con un factor de potencia, el factor de potencia que le hemos llamado FP, también es igual al coseno del ángulo de la impedancia, ¿cierto? El coseno del ángulo de la impedancia es el mismo factor de potencia y ese vale 0.8 según el ejercicio.
Bueno, dice así, hallar el valor de la capacitancia necesaria, lo colocamos acá, capacitancia, ¿cuál es? Para que el factor de potencia cambie a 0.95. Es decir, necesitamos un nuevo factor de potencia, voy a llamarlo FPF, o sea, final, es decir, el coseno de otro ángulo, que voy a llamar phi sub F, que debe ser igual a 0.95. O sea, ¿qué pasa? Aquí hay una carga que la expresaron acá. Es un motor, debe ser un motor que consume 4.000 vatios y tiene un factor de potencia de 0.8 y es a 120 voltios. Pero lo quieren corregir, ponerle un condensador en paralelo, lo que yo les expliqué, para que el factor de potencia suba no al 90%, al 95%, 0.9. Más eficiente. Más eficiente. Están pidiendo qué condensador se le conecta a ese circuito. Calcúlenlo. O sea, aquí estamos hablando de condensadores muy pequeños, ¿no? Ya en las fábricas se trabajan con kilobares, ¿cierto? Pero es igual, exactamente igual el cálculo. Entonces, la idea de aumentar el factor de potencia es precisamente reducir la potencia reactiva. Si nosotros dibujamos un triángulo para expresar la situación, entonces ese triángulo de potencias tendría la siguiente forma. Aquí vemos. Entonces, en este caso estamos hablando de que este es el ángulo que me están diciendo. Aquí tenemos los 4.000 vatios. Aquí tenemos el ángulo cuyo coseno es 0.8, es decir, es el ángulo phi. Aquí tenemos... Recuerda que el factor de potencia es coseno de phi. Coseno de phi, 0.95. Por eso, este phi es este ángulo. Recuerda que cuando yo instalo un motor, hay un desfase entre el voltaje y la corriente. Y ese desfase, ese ángulo, es el que estamos peleando de disminuirlo. Cada vez que disminuimos ese desfase entre el voltaje y la corriente, disminuye la reactiva, ¿sí? Y el factor de potencia no mejora. El valor Q, es decir, la potencia reactiva, y aquí tenemos la potencia aparente. Bueno, a partir de los datos que me dieron, yo puedo hallar el ángulo. Entonces, empecemos por ahí, hallemos el ángulo. Entonces, el ángulo, de acuerdo a esta igualdad, podemos despejar como coseno a la menos 1 o arco coseno de 0.8. Bueno, pues voy a hacerlo con una calculadora manual. No se va a ver en pantalla de calculadora porque estoy usando esta vez una calculadora manual. Entonces, el resultado me da 36.87 grados. Ese es el ángulo que me daría. Es decir, este ángulo es 36,87 grados. Entonces voy a borrar. Voy a borrar esto y voy a poner... O sea, el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente es de 37 grados aproximadamente. Van a bajar a más. El desfase que sea más pequeño que la reactancia, para que los voltiamperios reactivos sean menores. Poner el valor del ángulo que acabé de hallar. Listo. 36,87 grados. Ok. Bueno, entonces, esto es el cateto adyacente. La idea de corregir el factor de potencia es reducir este cateto opuesto que corresponde a la potencia reactiva, pero sin cambiar el cateto adyacente, que es la potencia activa. Entonces, para lograrlo hay que recuerde que los vatios nunca van a cambiar. Reducir el factor de potencia. Primero hay que saber cuánto vale la potencia reactiva. La potencia reactiva, recuerden que nosotros sabemos que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente es igual a la tangente de un ángulo, ¿no? Es decir, Q... Seno, que es esto, coseno. Seno sobre coseno es tangente. Normal. Muy sencillo. Es un método para calcular. Pero hay otros, pero por Pitágoras también. Pero bueno, también por acá. Q es el cateto opuesto con respecto a este ángulo que tengo acá. P es el cateto adyacente, Q es el cateto opuesto. Al despejarlo me quedaría que Q es igual a la potencia activa por la tangente de ese ángulo. Por lo tanto, al sustituir, me daría que 4.000 vatios vale la potencia por la tangente del ángulo, que es 36,87 grados.
Listo. Entonces el resultado me dará, recuerden que las unidades de la potencia reactiva son voltio-amperios reactivos bar, ¿no? Entonces aquí en la calculadora hacemos la operación. Muy bien. Sería 4000 por la tangente de 36,87. 36,87. Da 3000, es decir, 3000 bar. Voltioamperios reactivos. Listo. Ya tenemos ese valor, ya lo conocemos. Ahora, nos piden reducir el factor de potencia a 0.95. Es decir, lo que se va a hacer en este caso es conectar un condensador en paralelo a la carga, ya que se trata de un factor de potencia en atraso. Cuando la corriente se atrasa respecto al voltaje en una carga, es porque se trata de una carga inductiva, ¿no? En la carga inductiva, el voltaje está adelantado con respecto a la corriente, o que la corriente está atrasada respecto al voltaje, lo mismo. Entonces, como es una carga inductiva, para reducir el factor de potencia hay que conectar un condensador que me permite reducir el ángulo. Es decir, el nuevo triángulo va a tener el mismo cateto adyacente, es decir, la misma potencia reactiva, pero con un cateto opuesto más pequeño. Este cateto opuesto lo vamos a llamar simplemente QF. Para eso necesitamos aquí un nuevo ángulo que yo llamé phi sub f. Es decir, nosotros sabemos que el coseno de ese ángulo, que el coseno de phi sub f es igual a 0,95 porque es... Eso es lo que quiero llegar, a 0,95 el factor de potencia. Donde me piden que se convierta, es decir, reducir el factor de potencia para que ese sea el nuevo ángulo. Entonces, dado este caso, eso significa entonces que phi sub f es igual a coseno a la menos 1 de dicho valor 0,95, lo que nos da que ese ángulo es, entonces, en la calculadora lo hago como shift coseno de 0.95, eso me da 18.19 grados. 18.19 grados. ¿Qué significa? Que ese motor está a 36 grados, 37 grados. ¿Le voy a poner un condensador o le voy a instalar un condensador paralelo para que me rebaje el desfase entre el voltaje y la corriente a 18 grados? Vamos a ver qué pasa para que me dé un factor de potencia de 0.95 más eficiente. Ok. Por lo tanto, aplicando la misma fórmula que vimos, recordando que para este nuevo triángulo, el cateto opuesto, Q sub F, sobre el cateto adyacente, que es el mismo valor de P, pero en este caso es equivalente a la tangente del nuevo ángulo, phi sub F. Por lo tanto, al despejarlo, tenemos que esa potencia reactiva final va a ser P multiplicado por la tangente del nuevo ángulo. Es decir, 4000 por la tangente de nuevo 18,19 grados, y esto se da en voltioamperios reactivos. Listo. Nos da que QF es igual a, entonces, 4000 por tangente de 18,19 grados me da 1314 aproximadamente. Es decir, 1314 bar. O sea, esos son los voltiamperios reactivos de del triángulo azul. Allá queremos, allá queremos. Ya tenemos el tan menos este y me va a dar el que yo necesito del condensador. Es una resta. Bueno. Listo. Entonces, ya con esto, como ustedes pueden ver, ya tenemos la potencia reactiva, la nueva potencia reactiva. Es decir, lo que he agregado ahí es un condensador que me permite restar la potencia reactiva a la potencia reactiva original, restar la nueva potencia reactiva, es decir, el condensador que se conecta aquí, a la que yo llamo Q sub C, genera una potencia reactiva que al restarse de la original da la nueva potencia reactiva, que es esta de acá. Entonces, si planteamos matemáticamente la situación, decimos entonces que la potencia reactiva original menos
la potencia reactiva del condensador es igual ahora a 1314 bar. Si yo despejo de acá, entonces sería 3000, que es la potencia en bares reactiva, menos el valor Q sub C igual a 1314 bar. De aquí puedo despejar. Entonces, Q sub C, si hacemos la operación matemática, algebraicamente esto nos daría 3000 menos 1314, todo esto son bar. El resultado es, entonces, 3000 menos 1314 nos da 1686 bar. 1686 bar. ¿Listo? O sea que para nosotros llegar a corregir ese factor de potencia, necesitamos instalar en paralelo con ese motor un condensador de 1686 bars. Ustedes van a ver más adelante que no es así. De pronto ya no son de 1600, no lo venden de 1600, sino venden de 2 kilobares, o sea, el de 2000 bar. ¿Sí? Ya tiene que ajustar el valor que usted calcule con el comercial. Ahora, como eso es dado por un condensador, recordemos esto. La potencia reactiva de un condensador sería igual a el voltaje RMS al cuadrado sobre la reactancia capacitiva. Ley de Ohm, ¿no? Esa es la ley donde la relación entre la ley de Ohm y la ley de Watts. ¿Se acuerdan del círculo o el triangulito, el círculo donde hay varias fórmulas? Donde está la relación de la ley de Ohm y la ley de Watts. No, aquí la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre resistencia. La potencia de un condensador es igual al voltaje al cuadrado sobre la reactancia inductiva. Ya no es una resistencia, pero es la misma relación que hay entre la ley de Ohm y la ley de Watts, que son como 12 fórmulas. Pero aquí las aplican no a vatios, sino a bares, no a resistencias, sino a reactancias capacitivas. O pues lo que hacen ahí, el truco tan bacano que hacen ahí. Pero sabiendo que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre omega C. Recordemos que omega es 2pi por F, es decir, 2pi por 60. Que esto da en radianes sobre segundo, ¿no? Esas son las unidades de omega. Por lo tanto, aquí haciendo la operación sería 2pi por 60 nos da aproximadamente 377 radianes por segundo. Ese número Listo. es igual. Ok, entonces X sub C es igual a 1 sobre omega C. Pero ¿qué pasa? Bueno, aquí sería simplemente igual a 1 sobre 377 por C. Recuerde que el C es el capacitor que se da en microfaradios. Microfaradios. Donde esto se da en ohmios, ¿no? Porque es una reactancia capacitiva. Aquí es... No, ahí la unidad es faradios, pero es tan pequeña que se expresa en microfaradios. Igual no, entonces, ¿no? Ahí está. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a sustituir ahí. Si uno sustituye acá la reactancia, perdón, la potencia reactiva del condensador es igual al voltaje V cuadrado sobre 1 sobre omega C o 377C, que al despejarlo, aplicando producto de medios, producto de extremos, producto de medios, nos daría 377C por V al cuadrado. Entonces, al despejarse, estos dos pasan a dividir, ¿no? Que haría que C es igual a 377, perdón, está mal, Q sub C dividido entre 377 B al cuadrado. Si reemplazamos Q sub... Ahí estamos hallando, porque el condensador se expresa en bares y en microfaradios. Ahí están hallando los microfaradios. Nosotros ya hallamos el condensador que puede medir y piola de bares, ¿cierto?
Ahora, estallando el capacitor, o sea, el condensador se da en bares y en microfaradios. En bares y en microfaradios. Bares reactivos capacitivos. Y en microfaradios. Estamos calculando los microfaradios. C, ya lo hallamos previamente, nos dio 1686 bares, 1686. Se ocupa en una clase ahorita, ¿no? Bueno, coloco las unidades hasta el final. Sobre 377 por el valor RMS del voltaje o medio cuadrático, que es 120 al cuadrado. 120 al cuadrado. Listo. Entonces, eso me da, pues con la calculadora hago la operación. La operación sería 1686 dividido entre el producto de 377 por 120 al cuadrado, por 120 al cuadrado. Eso me da, entonces en notación de ingeniería, de una vez la pongo 310.6 por 10 a la menos 6. Es decir, la capacitancia que me están solicitando es igual a 310,6 microfarad. Bueno, entonces vamos a resumir. Para hallar el factor de potencia, generalmente el factor de potencia o la corrección del factor de potencia consiste en conectar en paralelo a una carga, generalmente un condensador, porque casi siempre las cargas que se utilizan en la industria son motores, transformadores, que tienen una inductancia, es decir, son del tipo inductivo. Al ser cargas inductivas, en ellas la corriente se atrasa con respecto al voltaje y entonces para reducir o para aumentar, perdón, el factor de potencia, la idea de aumentar el factor de potencia es que ojalá se pudiera reducir por completo la potencia activa. Entonces, uno lo primero que hace es, obviamente, determinar, en este caso, cuál es el ángulo de referencia para ese triángulo de potencias. Eso lo obtenemos a partir del factor de potencia que está aquí. Lo que nosotros hicimos fue, primero, hallar el ángulo, ¿cierto? A partir del ángulo y de la relación trigonométrica de la tangente, que relaciona el cateto opuesto con el adyacente, determinamos el valor de Q. Luego, sabiendo cuál es el nuevo ángulo que debe llegar, que lo hallamos gracias a que sabemos cuál es el nuevo factor de potencia, hallamos el nuevo ángulo y sabiendo que ese triángulo nuevo que se forma tiene un cateto opuesto de menor longitud, pero mantiene el mismo cateto adyacente que es la potencia activa. Con esos datos conocidos y el nuevo ángulo puedo determinar el nuevo valor de potencia reactiva. Ese nuevo valor de potencia reactiva, también aplicando la relación trigonométrica de tangente, puedo determinarlo, ¿no? Haciendo aquí los respectivos ajustes. Posteriormente, para hallar la capacitancia, sé que el condensador que se conecta en paralelo es el responsable de esa reducción. Es decir, lo que se reduce la potencia reactiva es la cantidad que proporciona en potencia reactiva, pero opuesta en signo a la inductancia y que pone ese condensador en serie. Por lo tanto, lo reduce a un nuevo ángulo cuyo coseno lo conozco y a través del coseno inverso determino el nuevo ángulo, que es 18.19. Con lo cual determino también la nueva potencia reactiva. Con esa nueva potencia reactiva y sabiendo que el... Muchachos, hasta acá, hasta el cálculo de bares, ¿sí? Ya de aquí para hallar la capacitancia, pues si quieren lo practican, pero yo no, yo quedo contento hasta acá. Que ustedes me digan, vean, necesito un condensador de 2 kilobares y ya, eso es todo. Y ahí para abajo, que es importante también, pero ya es un cálculo un poquito más profundo, pero si lo quieren practicar, lo practican. Interesante también. Pero usted ¿La respuesta solo en bares? Sí. No en microfaradios. Ya de ahí para abajo, no, microfaradios no. Si ustedes quieren, le trabajan a eso. Yo no les voy a tirar una actividad para que calculen los microfaradios. ¿Sí? Yo voy a poner una actividad para que calculen los bares del condensador. O sea, porque usted generalmente va a comprar el condensador es con los kilobares y el voltaje de alimentación. Vale, el condensador
Sí, sí, sí. Eso intrínsecamente ya está en los faradios. Usted dice, yo meto un condensador trifásico. Ojo, siempre son trifásicos. Estoy calculando el monofásico para que me entiendan, ¿cierto? Pero Sí. hay condensadores, no hay condensadores monofásicos. No hay condensadores monofásicos para corregir factores de potencia. Todos son trifásicos en delta. Pero, hipotéticamente hablando, yo estoy calculando un condensador de un circuito monofásico. Pero es para que me entiendan el paso que vamos a dar cuando empecemos a corregir un factor de potencia en un sistema trifásico, que es a donde vamos a ir, que es lo más importante. Entonces, para mí, que usted pueda calcular estos bares, un condensador, usted me saque esa pildorita, pues, ese remedio, que para corregir el factor de potencia, .95, yo necesito, según los cálculos, un condensador de 2 kilovatios o un condensador de 1686 voltiamperes relativos. De ahí para abajo, vuelvo y le digo, si quiere lo trabaja, pero no hay. O sea, no es de mucha trascendencia. Tal vez a los microfaradios se usan más en electrónica. Más en el... Sí, aquí también se puede, pero sí es más que todo en electrónica. Pero aquí se puede. Vuelvo y le digo, se puede calcular y decir qué necesita, pero en bares. Ya. Vea, por favor, necesito un condensador de 15 kilobares a 480, a 480 voltios. Veanlo acá. Y ahí está intrínsecamente los microfaradios. Listo. No sé, muchachos, si tengan alguna pregunta. El tema es muy importante. ¿Esos condensadores de qué características son? No, para corregir. No, sí, pero ¿cómo están configurados Los físicamente? eléctricos internamente tienen una placa conductora y luego un aislante y luego otra placa conductora. Profe, ¿Pero no, no saben los materiales? No, ahí sí me corchó. Yo sé que, no, ahí sí me corchó. ¿Qué materiales tienen? Tiene alguna una placa conductora, pero no sé qué material tiene. A veces tiene aceite dieléctrico internamente para la placa aisladora, pero no sé exactamente. La verdad no sé Ajá. exactamente. Bueno, Listo, muchachos, no sé si tengan alguna otra duda. profe, me gustaría que me comparta ese video, está muy interesante, está muy chévere. Sí, se nos los va a enviar, ¿no? Sí, profe, enviar. qué pena, buenas noches. Buenas Sí, profe, noches. buenas noches, profe, con Cristian, qué pena, que es que nos estábamos ocupados. Sí, profe, ese video está interesante, es que no he hecho el taller y quiero hacerlo con una buena especificación con ese video, profe. Le agradeceríamos que nos enviara ese video. Voy a enviarle la grabación, obviamente, y el video también. Voy a apagar aquí, voy a detener la grabación. Obviamente,